Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal a todos? Vamos a continuar un poco con nuestro tutorial de Solidity. Como siempre, para que no os perdáis nada, suscribiros a mi canal y estoy haciendo unos artículos que ya os comenté en el vídeo anterior, en Medium. Podéis seguirme también en Medium. Si os gustan mis aportaciones, pues ya sabéis, le dais aquí al icono del aplauso y eso me ayuda a difundir. E igualmente, claro, podéis dar a like o compartir este vídeo. Yo por esto no cobro nada, simplemente doy a difundir, digamos, lo que es los conocimientos y también, pues también a conocer yo, entonces os lo agradecería si hicieseis esta aportación. Hoy vamos a hablar de un tema que no vamos a entrar en código, no vamos a picar nada de código, lo que va a ser más abstraernos a qué nos puede ayudar blockchain, ¿no? Bueno, el artículo os lo dejo en la descripción debajo del vídeo. Concretamente vamos a hablar de la tokenización, ¿no? La tokenización, no sé si sabéis al que hace referencia, pero bueno, voy a hacer bueno, de hecho, en mi perfil de Medium, también os voy a dejar aquí abajo una descripción, abajo del vídeo, vais a poder acceder a otro artículo que habla más sobre lo que es un token en sí. Este artículo lo voy a enfocar más a qué tipos de tokens nos podemos encontrar en Ethereum. Podemos desarrollar nosotros como developers de blockchain. Hay muchos tipos de tokens, cada cual cumple una función diferente, pero los tokens se pueden agrupar en dos grandes grupos. Los tokens que son fungibles se llaman fungibles y aquellos que no son fungibles. Pero os estaréis preguntando, ¿no? Esta palabra rara, ¿qué es esto de fungible y no fungible? Bueno, vamos a empezar por un poco los tokens fungibles. Los tokens fungibles son aquellos que no tienen una identidad en sí misma, no tienen un token, ya sabemos que representa algo, y ese token es un testigo, ¿no? Representa algo. Pues el algo que representa es fácilmente sustituible por otro, ¿no? O sea, no tiene una identidad propia en sí misma. Vamos a bajarlo un poco en ejemplos para que lo veamos. Si yo tengo un euro y tú me das otro euro, nos cambiamos las dos monedas, para nosotros es indiferente porque ambas monedas son perfectamente sustituibles, tienen el mismo valor, todo es igual. Un kilo de oro, por ejemplo, con otro kilo de oro que tengan la misma pureza, son totalmente intercambiables, sustituibles, porque no hay diferencia entre ellos. Eso quiere decir fungible, que no tiene una identidad propia en sí misma, ¿no? Pero vamos a hacerlo un poquito más abstracto. Por ejemplo, un kilovatio es sustituible por otro kilovatio. Los kilovatios ya sabéis que son equivalentes, una medida energética que equivale pues a 1000 vatios. Pues bueno, pues un kilovatio es igual a un kilovatio. Yo tengo un kilovatio, tú me das otro kilovatio, ¿no? El kilovatio que yo consumo es lo mismo que el que consume el vecino, es decir, no hay una identidad propia en cada uno de ellos, sino que son sustituibles. Bien, vamos a leer un poco más el artículo. Concretamente aquí en el de los kilovatios pongo un ejemplo para que veamos cómo se puede tokenizar y cuáles son las repercusiones. Imagina que tu compañía eléctrica hace un deploy de un smart contract en Ethereum. Y ese smart contract lo que va a hacer es tokenizar kilovatios. Establece una supply de kilovatios y determinada y bueno, los deja ahí para que la gente pueda
adquirir esos tokens, que, o sea, lo único que se va a hacer es asociarse en el contrato a las diferentes adres de los usuarios y posteriormente el usuario, por ejemplo, va a poder pagar sus consumos energéticos con tokens. Por ejemplo, yo ahora puedo comprar, como pongo aquí en el texto, puedo comprar 1000 tokens al precio actual de hoy y el mes que viene pues me llega la factura de Iberdrola o el quien sea la compañía eléctrica. Si esta compañía eléctrica, yo podría pagar a esta compañía eléctrica con los tokens o incluso establecer una propia lógica de negocio dentro del smart contract que lo que hace es descontarme de la factura en el equivalente en tokens. Si yo he consumido 5.000 kilovatios, pues por ejemplo, si yo había comprado si yo había comprado, por ejemplo, 10.000 kilovatios en tokens y yo he consumido 5, el próximo mes consumo 5.000, lo que me quedan son 5.000 tokens. Y eso, la lógica del negocio del contrato me los puede descontar directamente. ¿A dónde van esos tokens? Pues otra vez al balance del contrato, al balance de la address del contrato, el balance general. Entonces, ¿qué podría hacer yo con los restantes 5.000 tokens? Me los podría seguir manteniendo para cambiarlos por energía a la compañía en futuras facturas. Podría hacer una donación, podría hacer 1000 cosas. Pero también puedo coger, por ejemplo, y a través de una DApp, todo claro, automatizado, aunque también podría ser manual, a través de una DApp yo podría vender esos 5.000 kilovatios a una persona que en ese mes pues la energía está más cara y entonces le digo, mira, la energía se ha triplicado de cuando yo la compré. Yo solo te la duplico, voy a ganar un beneficio, pero tú vas a pagar menos por esa factura, por esa energía. Porque yo te voy a dar los toques necesarios para intercambiarlos, ¿no? Y dejar a cero la factura. Eso podría ser un caso, siempre y cuando yo pudiese establecer, digamos, un precio por encima del que compré, con lo cual me sale beneficioso, y él, al que me compra a mí esos tokens, yo le estableciese un precio que está por debajo del mercado actualmente. ¿Qué estamos generando con todo eso? Con todo eso estamos generando un mercado secundario, un mercado enormemente secundario. Y ya hemos visto los beneficios que tiene directos, pero también tiene unos beneficios para la sociedad indirectos. ¿Cuáles son esos beneficios? Pues el aprovechamiento de las energías renovables. Porque, como sabéis, la electricidad no se puede almacenar. Entonces hay meses en los cuales la energía renovable no da y hay otros en los que da en demasía, ¿no? Demasiado. Y entonces ahí se produce un excedente de energía. En ese caso, la sociedad podría rentabilizar mejor las energías renovables porque la compañía eléctrica, podría vender todo el excedente de energía a modo de ahorro para esas personas que compran los tokens. Y eso iba a repercutir al final en todo el sistema de mercado. Y las energías renovables, por tanto, iban a ser más eficientes y rentables. Ahí tenemos un ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia. ¿Qué otros tipos de tokens son fungibles? Pues bueno, curiosamente el caso más exacto de token fungible son las cryptocurrencies propias, nativas de cada blockchain, ya sea Ethers, Bitcoins o lo que fuese. Esos en sí son sustituibles. Un Ether se puede sustituir por otro Ether, valen lo mismo. No tienen identidad propia. Luego tenemos, pues hemos visto que se podía agrupar los tokens en fungibles y no fungibles, y hemos hablado de los tokens fungibles, ¿no? Que son intercambiables, sustituibles entre ellos porque no tienen una identidad. Pero aparte, estos tokens fungibles se pueden subdividir en otras tres categorías.
para, digamos, tokens generales para pagar, cuya única función es ser depósito y servir de intercambio de valor. Esto sería la única funcionalidad que deberían que tienen. Y bueno, eso no cumplen a ningún propósito, no representan a nadie, no tienen ningún modelo de negocio detrás ni empresa. Su única función es esa, guardar valor y servir para el intercambio de valor, con lo cual se pueden utilizar en cualquier tipo de transacción. Ahí propiamente estamos hablando de las cryptocurrencies, de las criptomonedas. Luego tenemos los tokens de utilidad, es la segunda categoría. Estos tokens de utilidad o utility tokens, como los veréis en nomenclatura inglesa, son aquellos tokens que se generan a través de una ICO. ¿Qué es una ICO? ICO es no ITO, ¿vale? Digamos que las criptocurrencies nativas, cuando se genera una blockchain, las criptocurrencies nativas serían una ICO, y cuando se genera un token sería un ITO, que no es más que una oferta inicial de tokens. Entonces aquí lo que básicamente es lo que establece un smart contract, es una forma pues de que tienen los proyectos, las empresas, de financiarse. Un smart contract lo que va a hacer es guardar dentro de él un número de tokens fungibles, porque estamos hablando de los tokens fungibles, es decir, como una cryptocurrency dentro de otra cryptocurrency. Es decir, Ethereum funciona con Ethers, Ethereum funcionan con Ethers, pero digamos que un smart contract, digamos, como que genera otra criptomoneda dentro de sí, pero en realidad no es una criptomoneda, no se debe llamar así, es un token. Y entonces en los utility tokens lo que van a hacer es tú puedes comprar esos tokens para luego en el día de mañana poder intercambiarlos por servicios, productos de la empresa que hay detrás, ¿no? En ese proyecto, en esa plataforma basada en blockchain. ¿Qué ocurre? Que aquí hay un dato muy importante: no eres accionista, no eres propietario. Es como si comprases tickets que luego los puedes canjear, pero no eres propietario. ¿Esto qué beneficios tiene al proyecto, a la empresa? Pues que es una forma de financiación gratuita. Es como adelantar los consumos futuros al presente, y de esa manera te financias. Luego, claro, estos tokens están abiertos al mercado y entonces pueden subir muchísimo, como pasó en el 2018 en todo el mercado que estábamos ahí en CoinMarketCap a tope, pero luego quebró. O pueden bajar, como se ha visto también, pueden bajar muchísimo. Con lo cual hay que tener cuidado en qué proyecto inviertes. Aquí ha habido muchos casos fraudulentos, y además, sobre todo, más que fraudulentos, yo puedo decir que el problema ha sido, sí ha habido gente malintencionada, pero sobre todo el problema han sido los que han invertido, ¿no? Que se han dejado llevar por la especulación y no han sabido analizar correctamente en qué invertían, en qué proyecto, es decir, quiénes son las personas que están detrás. Hay un roadmap, una línea de tiempo en la que, con ítems de ejecución, de implementación de esa plataforma, porque claro, estas plataformas muchas veces no están ni construidas, solamente es una web que hace publicidad, etcétera. Hay que ver mucho en qué lo haces, en qué inviertes, ¿no? Pero en sí es un modelo revolucionario en cuanto a la financiación, porque rompe con todo el sistema financiero tradicional. Estos tokens utility, estos utility tokens se regulan, o sea, se utilizan lo que es el estándar ERC20. Esto es un tema más de Solidity que no vamos a hablar en este vídeo. Son estándares para la programación de smart contracts. Luego ya habíamos visto que los que eran generales, digamos, para pagar, hemos visto los utility tokens. Y
y ahora vamos a ver lo que son los security tokens, ¿no? Los security tokens son en sí como los utility tokens, pero tienen una diferencia importantísima, que es esos tokens son como participaciones, acciones del proyecto de la empresa que hay detrás. Y por tanto, esos tokens ya no buscan luego servir para el consumo dentro de la plataforma, sino que lo que buscan es hacerte a ti de alguna manera propietario. Y por tanto, esto ya se empezó a regular hace unos cuantos meses, sobre todo en Estados Unidos, depende de cada país, pero ya se regulan como acciones y por tanto es un sistema jurídico muy restrictivo. Hay que tener mucho cuidado porque hay procesos judiciales abiertos por este tema, ¿no? Y puedes incurrir en un fraude, aunque no lo hayas buscado como tal, porque en principio esto no estaba regulado. Pero ahora parece a todos efectos que sí. Hay que ser muy meticuloso, por tanto, en lo que es en la realización de un Security Token Offering, o sea, un STO, que no es más que pues eso, una oferta inicial de tokens de seguridad, de Security Tokens. Estos tokens utilizan el estándar ERC 1400 para ello. Y luego ya pues hemos visto todo lo que son los tokens fungibles, ¿no? Que se dividen que son totalmente intercambiables, no tienen una identidad propia. Hemos visto que existen a su vez dentro de la categoría de tokens fungibles, no es una categoría, bueno, es un grupo, una categoría de tokens fungibles. Existen los generalistas para pagar, que estaríamos hablando de las cryptocurrencies en general, Bitcoin, Ethers, etc. Y luego tenemos los utility tokens y los security tokens. Donde más trabajo van a tener los abogados en adelante son los security tokens, que ya se están haciendo muchos proyectos también para el sistema bursátil, etc. Tokens no fungibles, esta sería nuestra otra categoría, pues son aquellos contrarios a los fungibles, es decir, que tienen una identidad propia, que no son sustituibles. Por ejemplo, aquí os digo el caso de mi coche propio. El coche propio tiene una identidad. ¿Por qué? Porque tiene una serie de características, de parámetros, propiedades que son únicos, como por ejemplo los kilómetros, si he tenido algún accidente y tiene piezas de repuesto, el desgaste que le he hecho, etc. Eso hace que sea, aunque se hayan producido muchos modelos idénticos al mío, y tras su uso ya es un coche y en mi propiedad es un coche único. Lo mismo podríamos hablar de obras de artes. Un cuadro de Picasso es un cuadro de Picasso y es en sí mismo uno. Podemos hablar de viviendas en propiedad o incluso de mi propia identidad, ¿no? Mi propia identidad. Claro, yo mi propia identidad, por ejemplo, puedo decir que al igual que tengo un DNI, yo puedo tener un token. Y ese token luego puede interactuar con muchos contratos y podemos generar todo un ecosistema. Pero no solamente eso, o sea, cuando generamos un token a través sobre todo de las variables estructuradas de Solidity, tipo structs, arrays y maps, podemos generar a los tokens, les podemos añadir propiedades, características. Entonces yo, por ejemplo, ahora no se me ocurre un ejemplo, pero podemos meterle características. No es que solamente sea el address asociado al token, sino que además de estar el address asociado al token, ese token, a su vez, la blockchain en el smart contract guarda una serie de propiedades que nos puede ser de interés cara a una lógica de negocio en una plataforma dada. Y bueno, yo aquí ya os digo que pienso que justamente esto, los tokens no fungibles, son los que realmente van a petar, van a ir mucho. No sé si en el 2019, que estaba un poco revuelto todo el tema, pero sí en el 2020. Porque bueno, las posibilidades son infinitas. Y prácticamente todo, no pienso ahora que no se puede, no sé qué es. Bueno, prácticamente todo se puede tokenizar. Nada, este es un vídeo cortico para que veáis las cosas de forma sencilla y si tenéis alguna duda, pues como siempre me ponéis en el comentario y yo os
os intentaré responder lo antes posible. Recordad, fungibles, no fungibles, y dentro de los fungibles tenemos los de carácter general, los utility tokens y los security tokens. Y luego tenemos los tokens no fungibles, que son aquellos que son únicos. Había una DApp de la de los gatos, los CryptoKitties o CryptoKitties, así se llamaba, que eso, por ejemplo, es un token no fungible, porque cada gato de ellos, no sé si eran 20.000 gatos o los que hicieron, por supuesto, me parece, quien invirtió ahí dinero, me parece que no tenía mucho sentido, pero bueno. Cada gato, pues es un no fungible. He tenido que cortar el vídeo porque se me había olvidado enchufar la batería del móvil, del ordenador. Pero lo único que os quería comentar, lo último, es que estos tokens, los no fungibles, funcionan con el RC721, ¿no? Todos estos estándares pueden ir cambiando con el paso del tiempo. Nada, despedirme, que espero que os haya sido de utilidad, y recordaros que si le dais a like o compartís, pues siempre me ayudaréis un poco. Muchas gracias a todos. Que tengáis, bueno, esto lo estoy grabando el viernes, y si os toca hoy, que tengáis un buen fin de semana. Hasta luego.